Viasbook presenta. Aprende con Viasbook. Curso Topografía. Hola a todos, en esta oportunidad estaré desarrollando el ejercicio 2 del examen final de topografía del ciclo 2022-2. En el ejercicio se nos plantea lo siguiente, que tenemos 4 puntos de control que son E1, E2, E3 y E4, donde se nos dan las coordenadas de cada uno de los puntos, y se desea donde se registró también la radiación de otros 4 puntos que son A, B, C y D. Para A, B, C y D tenemos lo siguiente, que son los ángulos horizontales y también las distancias horizontales. Bueno, prosiguiendo con el inciso A, nos dice que hallemos las coordenadas de los puntos A, B, C y D, indicando los azimuts y las distancias horizontales correspondientes para el cálculo de los 4 puntos. Para esta parte va a ser necesario aplicar lo siguiente, que es esta fórmula acá. Para ello tenemos que calcular el azimut en primer lugar de cada uno de los tramos. En este caso, por ejemplo, sería AB, y para ello tenemos que plantearlo el ejercicio de tal forma que sea en referencia a las coordenadas que ya conocemos, que son las de las estaciones de control. Entonces, para esta parte yo recomiendo hacer lo siguiente, que es un pequeño croquis los con los puntos de las estaciones de esta forma. No es necesario realizarlo con tanta precisión, pero sí hay que tener en cuenta las posiciones en las ordenadas y en las abscisas. Por ejemplo, no nos serviría de mucho colocar este punto más arriba de lo que en realidad está, cuando acá nos dice que su posición se encuentra por debajo de E1. Eso sí hay que ser consistente. Bueno, lo siguiente sería el cálculo de los azimuts para cada uno de los tramos. El- por ejemplo, tenemos el tramo E1, E4. En este caso, eh, se puede calcular de la siguiente forma. Obtenemos la pendiente del tramo y su ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación en este caso fue de 6.3981 grados. Bien, ese ángulo de inclinación sabemos que se cuenta medido desde esta horizontal de acá, desde una horizontal imaginaria que podemos formar desde acá. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente: considerar 90 grados que se encuentra desde acá hasta acá y añadirle este ángulo de inclinación. A partir de ello tenemos en total 96.3981 grados, que sería el azimut del tramo E1, E4. Bien, puedo hacerlo de la misma forma para E4, E3. Solo que en este caso la lógica sería un poco distinta, porque eh, el ángulo de inclinación que obtuvimos de la pendiente es el siguiente: es 77 grados aproximadamente, pero se encuentra medido desde esta horizontal de acá. Entonces tenemos 90, 180, 270. Le restamos este ángulo de inclinación y obtenemos 193.3898 grados. Y sería un proceso similar para los demás tramos. No es algo tan complicado, así que podemos obtenerlo fácilmente. Bien, una vez hecho esto, podemos proseguir a calcular las posiciones en las abscisas y las ordenadas de los puntos que se desean, que son A, B, C y D. Bueno, una vez que tenemos estos azimuts que hemos calculado, ya no sería problema obtener los azimuts de, por ejemplo, E1 hasta este tramo. Nos permitirá obtener
la coordenada de A, simplemente sumando la posición de A más el seno del ángulo por la distancia horizontal, como se observa aquí. Entonces, una vez hecho esto, para calcular el azimut es bastante sencillo, es simplemente añadimos el ángulo horizontal y al azimut que previamente hemos calculado. El azimut, por eso hemos medido el azimut desde E1 hasta E4, porque eso nos va a servir para, ya que la estación está, desde la estación que se está registrando el punto A, eh, nos dan el siguiente ángulo. Entonces, para ser consistentes con eso, tenemos que medir también el ángulo desde E1. Ya. Una vez hecho esto, simplemente sumamos y obtenemos el ángulo, el azimut de el tramo E1 hasta A. Y calculamos las coordenadas de A, utilizando esta distancia horizontal que se nos da de dato y este azimut que hemos calculado. Y sería un proceso similar para los demás tramos. Entonces, eh, simplemente para cada uno sumamos los ángulos horizontales a los azimuts que ya hemos hallado y, y después utilizamos la fórmula para calcular las coordenadas. Y eso sería todo por el inciso A. Para el inciso B tenemos que hacer lo siguiente, que es, nos dice que dibujemos de manera proporcionada un croquis de el polígono E1, E2, E3 y E4 y A, B, C y D. Bueno, podemos ayudarnos del croquis que ya hemos desarrollado, que recomendaba hacer para el inciso A, y a partir de ello plantear esto. Como dije, no es necesario realizarlo con tanta precisión, ya que no creo que se exija tanto para una pregunta de 0.5 puntos, sinceramente, y tampoco es la idea que pierda mucho tiempo en esto. Por ello, recomiendo utilizar una escala de 1 en 1000 o superior, pero hay que tener en consideración, por ejemplo, la máxima distancia con respecto a la horizontal. O sea, si vamos a realizar el trazo de forma en una hoja en vertical, entonces tenemos que tener cuidado con el ancho. Y si vamos a hacerlo de forma horizontal, entonces sería con la altura. Nada más eso hay que tener en cuenta. No es un trazo difícil, ya que ya obtuvimos las coordenadas en el inciso anterior. Entonces, para el inciso C se nos pide que se nos da la verdadera coordenada de la estación E1. Y nos dice lo siguiente, que el verdadero azimut de E1, el tramo E1 y 2 es 60 grados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que lo que sucede es que se ha rotado una cantidad X de grados que vamos a tener que determinar y se produce un desplazamiento de coordenadas. Entonces, por el desplazamiento de coordenadas no hay ningún problema, ya que podemos simplemente sumar a la nueva coordenada que nos dan de dato y a partir de eso obtener las nuevas coordenadas, pero hay que tener en consideración también lo que nos dice que el azimut ha cambiado para E1 y 2. O sea, la figura completa se estaría rotando una cantidad de grados también. Entonces, si queremos obtener la cantidad de grados que se ha rotado la figura, entonces tenemos que hacer lo siguiente, que es calcular nuevamente los azimuts de cada tramo. Entonces,
tenemos E1 hasta E2, E2 hasta E3, E3 hasta E4 y E4 hasta E1. Ya calculamos los ángulos de inclinación en la parte anterior, en el inciso A. Entonces el azimut no sería ningún problema, ya que es de una forma similar, bastante lógico. Este primer azimut, que es para el tramo E1, E2 en la figura original, nos va a permitir obtener la variación de azimut y, y por ello vamos a poder calcular el giro que ha tenido la figura. Bueno, calculamos los azimuts de cada uno de los tramos de la misma forma que lo hicimos en el inciso A. Y una vez hecho esto, corregimos los azimuts y para la nueva figura que va a ser girada 106.14 grados en sentido antihorario. Entonces, simplemente sumamos este ángulo a los nuevos azimuts que hemos calculado y nos tendría que dar el azimut corregido para la figura rotada. Pero en los casos en donde, como este, en donde el azimut es negativo, lo que tenemos que hacer es sumarle 360 grados. Bueno, también tendríamos que calcular las distancias horizontales. Y eso no supone ningún problema, simplemente es hacer Pitágoras nada más. Es la diferencia de alturas por ejemplo, de E1 hasta E2, la diferencia de ordenadas y la diferencia de abscisas, cada uno elevado al cuadrado, lo sumas y le sacas la raíz y ya obtienes la distancia horizontal. Es simplemente aplicar Pitágoras, como dije. Para cada uno de estos tramos, estas serían las respuestas. Entonces, para calcular las coordenadas, nos basaremos en la siguiente fórmula, que es, si queremos saber la del punto X, entonces sumamos la de A más la distancia horizontal del tramo AB por el seno del azimut. Y bueno, para las coordenadas Y sería lo mismo, solo que por el coseno, en la multiplicación de la distancia horizontal. Entonces, ya tenemos los azimuts, ya podemos calcularlo. Ya que, a pesar de que no se nos pida las coordenadas de E1 y E2, va a ser necesario calcularlos porque solamente conocemos la coordenada en E1. Entonces, a partir de E1 vamos a ir encadenando utilizando la fórmula y vamos a ir obteniendo el resto de las coordenadas. Después se mide desde E2. Desde E2 utilizamos esta fórmula con el azimut que hemos calculado, que en este caso eh, o sea, desde E1 utilizamos 60, ya que es el ángulo que se forma para el tramo E1-E2. Entonces, si queremos saber el de E2, como dice acá, tenemos que utilizar el azimut de E1-E2. Y así sería sucesivamente para los siguientes tramos. Y bueno, para el punto 3 y el punto 4, lo que tendremos que hacer sería lo siguiente. Ya que sabemos que desde la estación 3, desde el punto de control 3, se mide 3, entonces ya podríamos obtener los
las coordenadas a partir de, utilizando como punto de referencia E3 y E4 para 3 y 4 que hemos calculado, que son los que se nos piden. Y lo que tendríamos que hacer es, o sea, obtener en primer lugar el azimut. Y este azimut no es difícil de calcular, ya que ya hemos calculado para los tramos E3C y E4D los azimuts. Simplemente hay que restarle esta variación que obtuvimos acá y obtenemos los nuevos azimuts. A partir de ello podemos calcular las nuevas coordenadas de la forma que ya expliqué, que es desde este punto, desde el punto de control medimos con el azimut la distancia horizontal, que ya también se nos da de dato, que es desde el primer inciso se nos dio de dato esta distancia horizontal y por ello podemos calcularlo. Y bueno, eso sería todo por el ejercicio. Gracias por su atención.